Bueno, recién lo decía Vero, ¿no? Ve, Lore, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad que venimos abordando durante esta semana, recibimos a los asesores del Partido Colorado, ayer del Frente Amplio, hoy es el turno del Partido Nacional y en ese sentido le damos la bienvenida y los buenos días a Álvaro Garcé, asesor en la materia de seguridad del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Benito, buen día. Encantado. Bueno, ayer recibíamos las críticas de Gustavo Leal a propósito, hacía foco sobre todo en la propuesta del Partido Nacional, en su programa de gobierno, a propósito de una lógica fundacional, de decir que todo lo hecho está mal hecho y comenzar de cero. Y allí puntualizaba algunos datos concretos, como por ejemplo la llegada de policías retirados, el regreso a la comisaría de barrio, en desmedro, digamos, del plan zonas. ¿Hay una idea de que todo lo que está mal en materia de seguridad? Bueno, sería muy bueno tener la oportunidad de debatir con Leal, ¿no? Porque hasta ahora no hemos tenido esa posibilidad. Sé que varios periodistas nos han planteado y yo estoy encantado de tener esa instancia de debate si es que se genera. Así como Luis va a poder debatir con Daniel Martínez, creo que sería muy bueno que pudiéramos discutir, debatir estas cosas para aclarar ante la ciudadanía dos modelos que realmente son muy distintos. Nosotros no venimos con una lógica fundacional que no es característica del Partido Nacional, pero entendemos que hay una situación de crisis, de emergencia, que es la peor de toda la historia, y esa situación tiene que ser enfrentada con energía, con decisión, con autoridad y sobre todo con un plan. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos un plan que ha sido elaborado por decenas de técnicos, cerca de 90, y ese plan incluye todo lo necesario como para revertir esta situación de inseguridad. Apuntamos a una gestión de calidad y a hacer bien las tres cosas fundamentales que requiere la gestión de la seguridad, que son la prevención del delito, la represión del mismo y la gestión de la privación de libertad. Vemos que a medida que avanza la campaña, las críticas, sobre todo en una circunstancia donde el partido de gobierno va quedando relegado en intención de voto. Ustedes recién mencionaban una encuesta que le da a la oposición en su conjunto más de 20 puntos respecto del partido de gobierno. Parecería que comienza a haber una especie de nerviosismo y yo creo que eso se refleja en una presentación distorsionada de lo que es el plan del Partido Nacional. Nosotros partimos de la base que es la peor situación de seguridad de toda la historia porque los homicidios han llegado a niveles de epidemia. 414 el año pasado. Hace 5 años se estaba discutiendo si íbamos a llegar al récord de rapiñas que en ese momento iban a ser 20.000. Bueno, como si fuera una pesadilla, esto ha transcurrido de forma tal que hoy no son 20.000, sino que el año pasado se denunciaron 29.900 y es posible, es razonable pensar que deben haber ocurrido otras 10 o 15.000 rapiñas más. No denunciadas. No denunciadas. Lo mismo con los hurtos, se denunciaron 141.000 hurtos y seguramente esa cifra sea mucho mayor y se sitúe en la realidad cerca de los 200.000. A eso hay que sumarle todo el problema del narcotráfico y el narcomenudeo. Hoy Uruguay es señalado como una boca internacional de distribución de la droga y en el plano interno el Estado ha perdido la batalla frente a pequeños narcotraficantes que bajo las facilidades que se le otorgaron en los últimos años crecieron. Nosotros decimos que los operativos que se están realizando son tardíos y además son la consecuencia del fracaso de la política de seguridad que llevó a un abandono de determinadas zonas donde en forma oportunista el crimen organizado creció y empezó a mandar. Yo diría que además ese es el resultado de una visión equivocada según la cual el narcomenudeo es un problema social. Se nos dijo durante mucho tiempo que si se iba detrás de quienes regentean una boca de pasta base y se pone preso al que está al frente, seguramente su compañera pueda seguir y una vez que ella caiga seguirán los hijos y así sucesivamente. Y bajo esa lógica equivocada se le dio facilidades al narcomenudeo. Y entonces ahora, en forma tardía, salen con la topadora, a tirar casas y demás. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Nosotros vamos a enfrentar desde el 1 de marzo de 2020, si nos toca hacer gobierno, esta situación de crisis, como decía, con autoridad y con energía. Esto implica volver a un despliegue donde la comisaría sea el eje de la actividad policial, como lo fue tradicionalmente y en forma exitosa. No pretendemos con esto regresar, volver a las comisarías de los años 80 y 90, sino que se trata de retomar un despliegue que fue abandonado y que, sustituido por otro, no ha dado los resultados que esperaba el Ministerio del Interior. Pretendemos además
realizar cambios por la vía de una ley de urgente consideración en la que ya estamos trabajando, y diría que hay más de 300 artículos, algunos de los cuales refieren a las cuestiones penales y de seguridad pública, para llevar adelante una reforma legal en 3 planos: en el Código Penal, en la legislación profesional policial y en el Código del Proceso Penal. En lo que tiene que ver con la legislación profesional policial, arranco por el segundo de los 3 aspectos. Sí. Nosotros entendemos que es necesario reformular la ley de procedimiento policial de modo tal que la policía tenga el respaldo jurídico necesario como para enfrentar esta crisis de seguridad. ¿Hoy no lo tiene? Hoy no tiene ni el respaldo jurídico ni político que debería tener. Entendemos que el problema no está... ¿Pero qué facultades se le darían entonces que hoy no tienen? El problema hoy no está en la policía, sino en la gestión de la policía, es decir, en el Ministerio del Interior. Hoy carece del respaldo suficiente la policía y, entre otras cosas, nosotros entendemos que es necesario introducir una presunción de legítima defensa, una presunción simple, reversible, es decir, que admita prueba en contrario, de modo tal que cuando un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado tiene que enfrentar una situación, lo haga con la energía y con la seguridad de que si actúa dentro del marco... ¿Hoy duda el policía para actuar? Hoy duda, y esa es la razón por la cual muchos policías han sido ejecutados. Duda porque, entre otras cosas, carece de ese respaldo que debería tener en un momento que la delincuencia ha crecido en tamaño y que además han aumentado cualitativamente los niveles de violencia asociados al delito. Si el problema está en la gestión, ¿por qué amerita un cambio legislativo? Porque algunas cuestiones de la gestión tienen que ser reformuladas desde lo jurídico. Mencionaba la cuestión de la legítima defensa, pero no es lo único. Nosotros entendemos que hay que volver a la comisaría como la pieza fundamental, el eje fundamental de la actividad policial, donde esté nuevamente en contacto la ciudadanía con la policía. Hoy entendemos que esa relación se ha distanciado y es indispensable que las comisarías tengan la suficiente potencia desde el punto de vista de sus facultades y los recursos como para poder actuar. Entre otras cosas, vemos que la población muchas veces no denuncia los delitos, entre otras cosas porque siente que no hay una respuesta adecuada. Hay comisarías que tienen una escasísima dotación de personal. Hay algunas en el interior que están cerradas o semicerradas con un policía a cargo. Naturalmente que en ese contexto el crimen, y sobre todo el crimen organizado, ha avanzado muchísimo. Mencionaba los problemas de homicidio, de hurtos y rapiñas, pero tenemos también un problema enorme de violencia de género y el problema de la inseguridad rural. Hoy el interior profundo es tierra de nadie, o mejor dicho, es tierra de los delincuentes. Muchos productores se quejan que les roban en una noche de pronto 20, 30, en algunos casos 150 o 200 animales y no hay una respuesta del Estado. Nosotros, dentro de las reformas legislativas que estamos considerando, queremos crear una Dirección Nacional de Seguridad Rural para atender la especificidad del delito rural con una política unificada, porque hoy vemos que hay algo así como 19 políticas, una en cada departamento. Y yo creo que también va a ser fundamental en un gobierno del Partido Nacional la gestión de la privación de libertad. Hoy las cárceles están siendo gobernadas por grupos de crimen organizado. El Estado se ha ido retirando de la gestión de la seguridad. Hace años que no ingresan policías penitenciarios. La última gran reposición de vacantes se produjo en el primer gobierno del Frente Amplio. No, pero eso porque, digamos, se cambió la política a los operadores. Es sumar operadores penitenciarios en detrimento de policías penitenciarios. Falsa, exacto. Es el resultado de una falsa oposición. Porque si bien es correcto que hayan ingresado los operadores penitenciarios para realizar las tareas de tratamiento que debe realizar el Estado, pero no sé en quiénes deben garantizar la seguridad, dice usted. Obviamente que no, porque la gestión de la seguridad tiene que estar a cargo de especialistas en la seguridad y los civiles notoriamente no lo son. Bueno, ahora está la Guardia Republicana que... Esa es una solución de emergencia y es una mala solución. Yo diría que un cuerpo especial como la Republicana puede intervenir en situaciones de crisis, lo ha hecho en motines. Digo de paso que hoy no hay motines porque no hay una fuerza del Estado que ponga límites a la actividad de grupos criminales dentro de la cárcel. Entonces, como todo transcurre, no hay motines porque no hay oposición. Allí la Republicana en una situación de crisis puede intervenir, pero digámoslo claramente, el modelo de gestión penitenciaria basado en los derechos humanos, compatible con las normas de Naciones Unidas, requiere un cuerpo de seguridad penitenciario especializado en la materia, formado con la especialidad
que la cuestión tiene, como nosotros justamente queremos llevar adelante. Por lo tanto, en el sistema carcelario urge una reforma donde la primera medida debe ser recuperar el control, el dominio operacional sobre las cárceles, del mismo modo que es indispensable recuperarlo en los barrios y en el interior profundo. Y el segundo paso en la gestión de la privación de libertad es hacer lo fundamental, lo sustancial: educación, trabajo y salud. Y dentro del capítulo de salud, para nosotros es fundamental la atención al problema de las adicciones. La población reclusa es, en su inmensa mayoría, muy joven y asimismo tiene una historia, en su inmensa mayoría, de consumo problemático de drogas. Un problema que hoy es minimizado, silenciado y yo diría ignorado por el Estado. Tal vez el televidente escucha y dice, pero ¿y cómo tienen consumo problemático de drogas en el interior de la cárcel? ¿Cómo entra la droga? Entra permanentemente, entra por los fallos del sistema de seguridad. Es más, yo diría que hasta se tolera en cierta medida, implícitamente, el ingreso de drogas para evitar un estallido, por una simple razón. Si tenemos miles de personas privadas de libertad que son consumidores, cortar el flujo de drogas sin tener una alternativa terapéutica equivale a una posible crisis de abstinencia colectiva que se generaría en pocos días y que su resultado sería algo así como que volaran los techos. Entonces hay una lógica perversa que está implícita que se permite por determinadas grietas la filtración de las drogas, del mismo modo que se hace un uso inadecuado, por decirlo menos, de los psicofármacos, que no son empleados con los fines terapéuticos, sino básicamente como para aplacar a una población que no tiene, reitero, las alternativas de tratamiento. Entonces, yendo a tu pregunta, Lorena, aquí no se trata de tener una lógica fundacional, sino que es indispensable variar radicalmente el rumbo de la política de seguridad, porque esta política ha fracasado y los resultados justamente confirman ese fracaso. Yendo a preguntas concretas de críticas que hizo ayer Leal acá al programa del Partido Nacional en el capítulo seguridad, ¿van a desintegrar o, digamos, disolver la dirección de investigaciones? No, no se trata de eso, sino en ayer todo Leal caso, dijo que proponían hacer desaparecer la dirección de investigaciones. En todo caso, se trata de devolverle las facultades a las unidades que integran esa megadirección. Por lo tanto, no se trata de disolver nada, no es correcto plantearlo en esos términos, sino de restituirle la autonomía técnica que tenían esas unidades previo a la última reforma. Hacer esa separación no implica, digamos, volver a un sistema que muchas veces he mencionado de chacras, que cada uno investigue en paralelo y no haya una buena comunicación de la información. No es así. Yo diría que es al contrario. Eso es lo que está pasando, esa lógica de chacras es lo que está pasando hoy, por ejemplo, en materia de control o de ausencia de control del narcotráfico. Vemos que, como les decía, Uruguay está lamentablemente ubicado en el centro de la ruta de la droga desde Sudamérica hacia Europa y hay allí, por un lado, corresponsabilidad, es decir, responsabilidades repartidas entre distintas dependencias del Estado que no son capaces de coordinar medidas elementales de control. Por lo tanto, nosotros no vamos en la lógica de las chacras, sino, bien por el contrario, estamos en la lógica de la cooperación entre todas las unidades del Estado. Es más, pensamos que esa cooperación tiene que trascender la coordinación debida dentro del Ministerio del Interior para abarcar también escenarios de colaboración con el Ministerio de Defensa. En todo lo que tiene que ver con la inteligencia, por ejemplo. Ayer, otra cosa de las críticas que hacía Leal era que, por ejemplo, el Partido Nacional estaba en su programa de materia de seguridad apelando a retirados policiales para crear una suerte de, digamos, de apoyo comunitario, apoyo barrial, en la medida de las posibilidades para intervenir en situaciones que así lo entienda esa persona, que se le facultaba o se le daban mayores facultades para el porte de armas que a la ciudadanía común y que dejaba el criterio de esa persona intervenir o no intervenir con una lógica perversa y peligrosa. Hay evidentemente o una confusión o un desconocimiento de nuestras propuestas. Efectivamente pensamos... ¿Qué proponen ustedes sobre el tema de retirados policiales? Efectivamente estamos previendo el reingreso por la vía de la contratación de efectivos policiales para fortalecer las comisarías que hoy están vacías y también de policías penitenciarios para fortalecer el sistema de seguridad penitenciaria. Retirados. Retirados
partiendo de la base que se trata de un capital formado, experiente, que hoy está siendo desaprovechado y que además formar los recursos humanos lleva un proceso. Naturalmente que lo vamos a hacer en la medida que para nosotros la formación policial es clave en una mejora de la gestión. ¿Esos retirados estarían, digamos, al día como para meterse en la gestión actual de las comisarías que están informatizadas? Pero sin duda que están capacitados porque se trata de policías que tienen un conocimiento de la tarea acumulada durante 20 años. Y si en algún caso hay alguien que tiene que reciclarse o actualizarse, lo hará, pero desde el primer día estará en condiciones de aportar a partir de su experiencia. Hay muchísimos funcionarios que han pasado a retiro, algunos por cuestiones de edad y otros porque decidieron pasar esa situación porque no compartían el modelo impulsado desde el Ministerio del Interior. Y esos funcionarios están deseando volver, no por una cuestión económica, sino porque quieren a la institución a la que pertenecen y quieren dar de sí lo mejor para el país. Es un capital humano muy valioso que tiene que ser aprovechado. ¿Qué pasa con los criterios de selección de esos policías retirados en el caso de que alguno haya sido investigado por corrupción? Bueno, naturalmente que nosotros... ¿Va a haber un análisis de cada caso? Obviamente que sí, y ya que mencionas el tema de la corrupción, nosotros partimos de la base que la regla de relacionamiento entre el Ministerio del Interior y la policía tiene que ser la confianza, porque los buenos son, afortunadamente, muchos más que los malos. En todo caso, es necesario establecer un binomio donde al apoyo y a la confianza se le sume un control eficaz. Nosotros queremos fortalecer el Departamento de Asuntos Internos, llevarlo además a una dimensión nacional, instalando delegaturas en cada una de las jefaturas de policía. Porque la proximidad del control es disuasorio y porque entendemos que en la medida en que se fortalecen las facultades jurídicas de la policía, tiene que fortalecerse también el control. ¿Cuántos retirados se requieren? Nosotros pensamos que con alrededor de 1000 sería posible superar esta situación de crisis dentro de lo que son las comisarías. En el caso de las cárceles serán bienvenidos todos los buenos funcionarios que tengan una experiencia en la materia. Reitero, los buenos funcionarios vocacionales y que tengan buenos antecedentes funcionales. Allí no sería en principio limitado, salvo por razones presupuestales, pero es indispensable que ingrese la mayor cantidad, que reingrese la mayor cantidad en el menor plazo posible, porque es evidente que con 3 policías no se puede custodiar un módulo con 700 personas. Pero ¿cómo trabajar, Álvaro, con el tema corrupción policial? Digo, porque, por ejemplo, conocimos el caso de los policías de Zona 4 que realmente hicieron maniobras muy, pero muy, digamos, complejas, que taparon pruebas, taparon evidencias, plantaron en otros casos. Eso es gravísimo. Y eso en definitiva, termina repercutiendo sobre la visión general que la población tiene sobre la policía, porque unos pocos malos funcionarios que afectaron y mucho en casos graves, terminaron tiñendo la imagen sobre la policía. El policía de Interpol en el aeropuerto Carrasco, que fue uno de los que trabajó o que operó para que salieran los 603 kilos de droga junto al policía de la policía militar también. Es decir, ¿cómo luchar contra ese tipo de corrupción? Cuando la persona falla y falla gravemente, hay que tener muy claro que esa es la excepción y no la regla, salvo que se trate de un narcoestado cooptado por el crimen organizado. Entonces hay que tener bien presente que ese tipo de episodios, primero, son gravísimos, segundo, hay que ir hasta el hueso, hay que dar una señal muy clara en ese sentido, que no se va a tolerar ningún desvío. Pensaba, cuando tú decías el tema de la Zona 4, yo me acuerdo los casos de traidores, porque de otra manera no se les puede llamar, que facilitaban el ingreso, o facilitan en algún caso el ingreso de armas de fuego en una cárcel. Un arma de fuego es gravísimo que exista dentro de una cárcel. Sí, atenta contra los propios compañeros a los que está trabajando todos los días, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, el tema es que a veces un solo traidor en la fila puede resultar distorsivo de todo un grupo humano que está trabajando muy bien y bajo las directivas de un buen jerarca. Entonces, allí el mensaje es clarísimo, no se va a tolerar ningún tipo de desvío. Con la misma firmeza que vamos a respaldar a los buenos, que son mucho más que los malos, también vamos a tener la misma energía para
combatir todo este tipo y prevenir, sobre todo, prevenir primero y combatir después esta clase de desvíos. Ya nos quedan pocos minutos y no quería dejar pasar el tema de violencia de género. Ahí iba a ir yo también. Hubo una propuesta concreta de Luis Lacalle Pou de que la custodia policial en los casos que la justicia, bueno, así lo dispone, sea al agresor y no a la víctima. Bueno, Charles Carrera se tildó esa propuesta de simplista. ¿Por dónde va la línea de trabajo en violencia de género? Dejo de lado los adjetivos porque estamos dispuestos a debatir las ideas. Y reitero, creo que los adjetivos van multiplicándose a medida que avanza la campaña electoral y las encuestas van dando esa clara preferencia, en general, hoy por la oposición. ¿Por qué no? Invierto y contesto con una pregunta. ¿Por qué no trabajar también en una línea de neutralización del agresor? Sabiendo que hoy el sistema tiene una muy baja eficacia porque las denuncias son alrededor de 30.000. El año pasado hubo 46 muertes violentas de mujeres, de las cuales 31 fueron femicidios. Evidentemente el Estado está volcando toda una serie de recursos, muchísimas custodias, patrulleros, buena parte de los recursos policiales se están volcando a responder a este fenómeno y los resultados no son los mejores. Ese sistema ha demostrado ser, además, agresivo y muchas veces intrusivo para la propia víctima, que es acompañada durante todo el día de una manera tal que le distorsiona la vida. Entonces, ¿por qué no actuar también, ya no solo cautelarmente respecto de la víctima, sino en la neutralización del agresor? Naturalmente que si el agresor, luego de haber sido denunciado, desaparece, no se lo puede ubicar, naturalmente que en ese caso hay que ir directamente sobre la víctima. Pero en los casos que el agresor está localizado y que se puede establecer esa especie de marcación en toda la cancha respecto de él, ¿por qué no hacerlo? ¿Es eso simple? ¿Es eso simplista? No. Eso en todo caso implica volcar mejor los recursos para generarle un mayor bienestar a la víctima que hoy está siendo, yo diría, perjudicada muchas veces por un sistema que no se propone ese resultado, pero es el resultado que se está dando. Y además... Habría que hacer un cambio legislativo ahí o normativo, digamos. Tengo entendido que la ley de violencia basada en género permite o da la posibilidad de que hoy se pueda, digamos, poner una custodia sobre el agresor, pero bajo el consentimiento. Es así, efectivamente el marco jurídico hoy es suficiente, se puede en todo caso reglamentar mejor el aspecto, pero desde ya, algo que no quiero dejar pasar, y es que si se apostara al fortalecimiento, a la mayor disponibilidad de tobilleras, de recursos técnicos, evidentemente sería posible disminuir el número de esas custodias. Y con eso yo creo que se estaría ganando en eficacia. Sí, las tobilleras han demostrado ser efectivas. Bueno, han sido eficaces en todos los lugares donde se han implementado. El presupuesto del Ministerio del Interior es enorme, se multiplicó por 3. Entonces cuando nos dicen una tobillera es muy cara, bueno, yo creo que en esto no hay que escatimar presupuestos, ni esfuerzos, ni recursos. Y esta tiene que ser una cuestión absolutamente prioritaria. Nosotros le vamos a dar la prioridad que el tema merece. Y para terminar, más allá del Ministerio del Interior, ¿están previstos mayores recursos, por ejemplo, para hacer que la Ley Integral de Violencia Doméstica funcione, digamos, solucione las fallas de funcionamiento que tiene hoy en día? Sobre eso no puede haber dos opiniones. La Ley 19.580 necesita la aplicación y la dotación de recursos. Y eso requiere una decisión política que, sin duda, el Partido Nacional está dispuesto a otorgar esos recursos. Muy bien, Álvaro, gracias por habernos acompañado. Gracias. Seguramente el tema de seguridad estará en el centro del debate hasta octubre y hasta noviembre seguramente y tendremos oportunidad de seguir conversando. Gracias por acompañarnos. Encantado, gracias a ustedes. Muchas gracias.